Hola, mi nombre es Benigno Alarcón y vamos a estar en este espacio conversando de lo político, como lo hemos hecho otras veces. El debate entre votar o no votar es un debate que se ha repetido una y otra vez en Venezuela, no es primera vez. Y evidentemente, después de lo que sucedió el 28 de julio del año pasado con la elección presidencial, hay más razones que nunca para que ese debate se avive, para que ese debate se vuelva todavía mucho más importante de lo que fue en años anteriores. Hay que recordar que el 28 de julio tuvimos una elección presidencial cuyo resultado ha sido muy controvertido, que ni tan siquiera la comunidad internacional ni internamente ha sido aceptado ese resultado oficial. Y eso lo que ha terminado haciendo es que muchos hoy en día cuestionen la validez y la legitimidad de las elecciones en Venezuela. Y obviamente si tenemos un proceso electoral que está cuestionado, la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve entonces votar? Porque si yo voy a ir a una elección, se supone que voy a ir a una elección a elegir, pero si resulta que mi voto no vale, mi voto de alguna manera no va a hacer una diferencia en cuál va a ser el resultado final del proceso, entonces la gente con justa razón empieza a preguntarse si tiene sentido ir a votar. Y otra razón por la cual este debate se aviva mucho más hoy es porque el problema que inició el 28 de julio con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral es un problema que todavía hoy no ha sido resuelto. Es un problema que sigue vigente, donde la gente sigue esperando que se reconozca un resultado electoral, que se aclare de una vez por todas cuál fue el resultado electoral, porque las únicas actas que conocemos son las que la oposición puso sobre la mesa. Y hasta el día de hoy el Consejo Nacional Electoral ni ha publicado actas y ni tan siquiera ha publicado resultados por centro en la página del Consejo Nacional Electoral, que por cierto hoy en día no está funcionando. Entonces la gente se pregunta, ¿qué hacemos entonces? O sea, si esto todavía no ha sido resuelto, ¿qué es lo que vamos a hacer en los próximos procesos electorales que van a ser convocados este año? Bueno, ciertamente en este debate se han argumentado siempre los pros y los contras de ir a votar. Y la realidad del asunto es que si bien hay que reconocer que votar tiene unos beneficios que son innegables, también votar en condiciones, digamos, donde no existen principios de integridad electoral, también tiene, por decirlo así, unos problemas, ¿no? En relación a los pros, lo que normalmente se argumenta es que no se pueden entregar los espacios. Lo que normalmente se argumenta es que nosotros no podemos dejar que el gobierno, sin tan siquiera la necesidad de dar la pelea en un proceso electoral, termine apropiándose de todos los espacios. Y evidentemente es un argumento válido, es un argumento que sin lugar a dudas es perfectamente defendible. La pregunta que nos hacemos hoy es si tener ciertos espacios políticos depende de lo que el gobierno decida o depende de lo que los electores decidamos. Y obviamente el cuestionamiento sobre esa ventaja es totalmente válido cuando el 28 de julio se produjo una elección. En esa elección todo pareciera indicar que la oposición ganó con una ventaja muy grande, y aún así el 10 de enero tuvimos al presidente Maduro juramentándose para un nuevo periodo presidencial, a pesar de todos los cuestionamientos que había. Otro argumento que se coloca siempre sobre la mesa a favor de participar en los procesos electorales es que es una forma de movilizar a la gente. Es una forma en que la gente participe, se mantenga activa, que los partidos políticos también hagan su tarea, cumplan con sus funciones. El problema básicamente es que si nosotros vamos a procesos electorales con la esperanza de producir un cambio político en Venezuela, y proceso tras proceso no logramos producir ese cambio político en Venezuela, llega un momento que la gente sencillamente abandona la vía electoral porque siente que no les sirve para nada. Entonces los partidos políticos de alguna manera tienen que sopesar muy bien si tiene sentido convocar a uno y a otro proceso electoral y participar en él si el resultado nunca nos lleva a una solución del problema. Otro argumento tiene que ver con que la oposición sencillamente no desaparezca, con que la oposición sencillamente no pase a ser irrelevante. El problema es que una oposición que participa y no gana
y no demuestra que puede avanzar a través de procesos electorales, termina convirtiéndose, participe o no, termina convirtiéndose en irrelevante. ¿Okay? Y después, por otro lado, para los partidos políticos es una preocupación fundamental el mantenerse activos electoralmente para que sus tarjetas de alguna manera se mantengan, porque una condición que el Consejo Nacional Electoral ha impuesto para que los partidos puedan mantener su registro es la participación en los procesos electorales. Ahora, la realidad que tenemos por el otro lado es que si vamos a la oposición que ganó las elecciones el 28 de julio, a la oposición que representó a Edmundo González y que todo pareciera indicar que ganó la elección, bueno, resulta que estamos ante una oposición que obtuvo 70% de los votos, que pudo participar con 3 tarjetas, la tarjeta de la Plataforma Unitaria, más la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela, a pesar de que ya había 10 partidos representados, solamente había 3 tarjetas. Hoy en día esa situación no ha cambiado. Hoy en día los 10 partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria, solamente 2, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, tienen una tarjeta para participar. El resto de los 8 partidos no tienen tarjeta. Y muchos se preguntan si la tarjeta de la unidad va a estar disponible. Bueno, lo que hemos visto en varios debates en la Asamblea Nacional es que se cuestiona el mantener la tarjeta de la unidad allí. Pero aún en el supuesto de que se mantenga la tarjeta de la unidad, pues tampoco tendría mucha efectividad votar si los electores, después de lo que sucedió el 28 de julio, deciden no votar. Entonces es un tema que tenemos que ver con extremo cuidado, porque al final del día todo depende, uno, de que tengamos los mecanismos para ir a esa elección, o sea, una tarjeta que nos represente, un partido válidamente inscrito que nos represente, y por otro lado que tengamos la voluntad de la gente que se considera de oposición para votar en esos procesos. Después señalaba el otro día el presidente de la Asamblea Nacional que a una reunión de discusión sobre las condiciones de la próxima elección habían asistido algo así como 37 partidos, si la memoria no me falla. Ahora, cuando uno revisa los 37 partidos, uno encuentra que solamente 2 partidos de esa oposición mayoritaria estuvieron presentes y los otros 8 no lo estuvieron, que son justamente los que no tienen tarjeta. Entonces, básicamente, el debate se está dando con unos partidos políticos que, de acuerdo a los últimos resultados electorales, solamente representan al 5 o 6% de los electores. Los partidos que representan a casi ese 70% que de alguna manera apoyó a Edmundo González Urrutia, no están presentes en este debate y no están presentes en esta negociación de condiciones, porque para empezar no tienen un vehículo, no tienen una tarjeta mediante la cual participar. Bueno, a ver, el primer problema que tenemos con la asistencia a una elección bajo estas condiciones es que el gobierno evidentemente lo primero que busca es crear una gran división en la oposición. Y para ello el anuncio de oposiciones se presta perfectamente. ¿Por qué? Porque habrá actores dentro de los partidos políticos que le dirán a la cúpula del partido: yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser asambleísta, yo quiero ser concejal. Y si los partidos no están dispuestos a ir a la elección, pues entonces empiezan a generarse tensiones dentro de los partidos. Yo creo que allí es muy importante que los partidos, digamos, de manera integral, tomen una decisión para evitar justamente esas fisuras, esas rupturas, esas tensiones dentro de los partidos políticos. Obviamente, cuando tenemos una mayoría de partidos políticos, o mejor dicho, unos partidos políticos que representan a la mayoría de la gente y que ya han expresado que en principio no están dispuestos a ir a una elección hasta que no se resuelva el problema del 28 de julio, hay que terminar de tomar una decisión de manera definitiva para terminar de cerrar ese debate. Porque justamente si se generan esas tensiones y esas divisiones, el gobierno termina cumpliendo con uno de sus objetivos. El otro objetivo del gobierno es pasar la página del 28 de julio. Si yo hasta hoy en día he dicho que no acepto los resultados electorales del 28 de julio y que hay que colocar las pruebas sobre la mesa, que de alguna manera no dejen dudas sobre los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo yo voy a un nuevo proceso electoral,
pues tácitamente yo estoy aceptando primero al árbitro y después las reglas impuestas por ese árbitro. Entonces al final del día parece que hay una enorme contradicción entre decir que yo no estoy de acuerdo con el resultado del 28 de julio, pero por el otro lado decir que quiero participar en los próximos procesos electorales sin que medie ningún cambio de reglas ni ningún cambio en el árbitro electoral. Entonces creo que lo que corresponde en este tema, lo que corresponde en esta ocasión, es zanjar el problema del 28 de julio antes de plantearse ir a una nueva elección. Yo creo que eso es fundamental. Después otro problema que hay en este tipo de situaciones es que bajo regímenes autoritarios los procesos electorales ciertamente pueden servir para democratizar, como ha sucedido en muchos casos, ha sucedido en Chile cuando el plebiscito y con la elección que perdió Augusto Pinochet, sucedió en Sudáfrica con el caso de Mandela y de de Klerk, sucedió en España después de la muerte de Franco, sucedió en Bolivia recientemente con Evo Morales, o sucedió en México cuando el PRI perdió las elecciones por primera vez. Pero la realidad del asunto es que para que un proceso electoral en un régimen que no es democrático, que tiene deficiencias democráticas, sirva para democratizar, obviamente tiene que haber un proceso que cuente con unos mínimos, con unas mínimas condiciones para poder participar en él. Y entre esas condiciones primero tiene que haber equidad de reglas para todos los que participan. Tiene que haber libertad para que todos los que quieran participar puedan hacerlo, lo que quiere decir que cualquiera que quiera participar debe tener el derecho de inscribir una plataforma y de poder incluir esa plataforma en el proceso electoral, cosa que sabemos que no está pasando en Venezuela. Tiene que haber la posibilidad de que las personas que quieran participar puedan hacerlo y de que yo pueda votar por mi candidato, por la persona en la cual yo crea, cosa que en el caso de Venezuela no es posible porque tenemos una serie de candidatos y de partidos políticos inhabilitados. Y tienen que darse unas condiciones que garanticen el procedimiento a partir de la convocatoria del proceso electoral, que normalmente, inclusive por estándares internacionales, se hace con 6 meses de anticipación, cosa que ya no se está cumpliendo en el caso de la elección convocada para el 27 de abril. Y por otro lado, tiene que haber garantías sobre el resto del proceso hasta que se llegue al día de la elección y se contabilizan los resultados, lo cual en muchos casos incluye la participación de observación nacional e internacional y una serie de condiciones adicionales que permiten auditar esos votos, poder apelar a los resultados en caso de que sea necesario, entre otras condiciones. Y bueno, estamos viendo aquí cómo, por ejemplo, los resultados electorales son inapelables, cómo el Consejo Nacional Electoral pretende que se firme un acuerdo donde se reconocen los resultados independientemente de que estemos de acuerdo o no. Y allí empieza a haber una serie de déficits que nos empiezan a decir que este proceso electoral hecho como se está haciendo no te permite básicamente democratizar. Y por el otro lado, en contraste, tenemos que los procesos electorales, en el caso de los regímenes autoritarios, han servido para estabilizar a los regímenes autoritarios. Allí podemos mirar hacia Rusia, podemos mirar hacia Bielorrusia, hacia Turquía o hacia Hungría, y podemos ver incluso cómo los procesos electorales, lejos de democratizar el sistema, han servido para autocratizarlo cada vez más, dándole legitimidad a un régimen que en la realidad no se está legitimando por un proceso electoral válido donde haya competencia, sino se está legitimando en un proceso electoral que solamente cubre con una estética para decir que se ganó una elección, aunque las condiciones bajo las cuales se ganó esa elección hagan, digamos, cuestionar de que eso verdaderamente se trata de una elección. Sí, bueno, creo que es evidente después de esta conversación que quien les habla tiene una posición tomada en relación al tema electoral. Pero lo importante no es la posición que yo tenga, lo importante al final del día es la posición que usted tenga. Y yo creo que lo que es importante es que usted analice estos argumentos y analice cualquier otro argumento que se ponga sobre la mesa, bien sea por miembros de partidos políticos, por expertos, por académicos, porque a quien usted tenga a bien escuchar y usted saque sus propias conclusiones. Lo peor que le puede pasar a los partidos políticos en Venezuela es intentar nadar contra la corriente.
Yo creo que al final del día, si la mayoría del país decide que no se puede ir a elecciones bajo estas condiciones, y hay personas que deciden ir a elecciones bajo estas condiciones, pues obviamente van a terminar deslegitimándose a sí mismos. Y creo que si por el contrario la gente decide que hay que participar y hay partidos que llaman a no hacerlo, pues terminarán siendo los perdedores de esta lucha. Yo en el presente momento creo que lo importante es que la gente se informe y que las personas como usted tomen una decisión estando bien informados y comprendiendo a fondo los pros y los contras de participar o no. Y a partir de allí usted tome su propia decisión porque usted es responsable de su propia decisión. Bueno, ante nada quiero entonces agradecerles por la oportunidad de poder entrar en sus dispositivos y poder conversar con ustedes. Espero que nos sigan por nuestras diferentes redes sociales y nos vemos en una próxima entrega.